los ángeles y las mentiras de la nueva era. Queridos hermanos, bienvenido a un nuevo video donde vamos a tener la tercera parte de esta consagración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Entremos en materia y vamos a ver en este tema los ángeles y las mentiras de la nueva era. Actualmente, mis queridos hermanos, se habla mucho de los ángeles y se encuentran libros de toda clase de ángeles, hasta personas que dicen que le hablan los ángeles. Ojo con eso, mi querido hermano, porque pueden ser espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque el único que te puede guiar es el Espíritu Santo de Dios. Los ángeles, vamos a conocer en este tema qué es lo que ellos hacen y cómo nos llevan hacia Dios. Pero ellos nos muestran el camino. Entonces, mis hermanos, hoy vemos que la nueva era nos presenta angelitos de colores. Nos presenta 7 arcángeles. También nos presentan angelitos como cuarzos o de oro. Y hacen de que nosotros nos los colguemos en el cuello como si fueran amuletos. Ya en esa parte, cuando tú los tomas de allí, ya se convierten en idolatría. También los elevan a lugares como si fueran semidioses. Ojo con eso. Los convierten también en ángeles con poderes, como ángeles que te van a traer a tu vida prosperidad y dinero. Ojo, mis hermanos. ¿Qué nos dice nuestra amada Iglesia Católica? Nos dice que es verdad la existencia de los ángeles, que son importantes en el caminar hacia el Señor. Pero ojo, los ángeles son criaturas de Dios en el ente espiritual. Por eso a ellos no se puede adorar, ni tampoco poner al mismo nivel que Dios, porque ellos no son dioses, son criaturas de Dios. Hay que diferenciar eso, mis hermanos. La adoración es solamente a Dios. Ellos son mensajeros. Ellos nos guían en el camino, pero ellos no son dioses. Entonces, los ángeles, mis hermanos, en la nueva era, muchas veces nos ofrecen una angelología radicalmente diferente a la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Y vemos que a veces lo colocamos a los ángeles como más que Dios, y no es así. Nuestra Iglesia es una, santa, apostólica, romana. Vamos desde los inicios a descubrir, porque esto viene desde el siglo I y siglo II, donde ya San Pablo discutía con los colosenses. Pero solamente en el año 1996 vemos que sacaron el primer tomo de ángeles como temas de ese esoterismo, llamado ángeles, hijos de Dios y hermanos del hombre. Eso es una mentira de la nueva era. Otro ejemplo típico está en el libro de Ángeles del fallecido teósofo Lamberter, donde promueve la creencia a los ángeles,
pero también la encarnación y viajes de cuerpo astral. Mis hermanos, el problema con el movimiento de la nueva era es que ellos desinforman demasiado a la humanidad y convierten a los ángeles en medio o meditaciones con ellos. Entonces, mis hermanos, nos colocan que debemos prendernos los ángeles, que debemos tener piedras o signos zodiacales con los ángeles. También nos colocan ángeles colgantes para el Feng Shui, para traer la energía, y todo eso es nueva era. Eso no es de Dios. Vemos que a los ángeles como si ellos tuvieran una energía, y ellos no son energía. Enagramas, astrología, ejercicios derivados del yoga también con los ángeles, utilización de mantras, o sea, estar repitiendo cosas para traer cosas, mandas a los ángeles. ¿Quién ha dicho que los ángeles necesitan mandas? Todo eso es una mentira de la nueva era. Visualización, creatividad, metafísica de la nueva era o la cábala. La nueva era presenta este material que confunde y desinforma a personas, incluso cristianas y católicas, pero que tienen poco conocimiento. ¿Por qué? Porque nos presentan esta angelología como los ángeles que van a traer a tu casa prosperidad. Sí, Luis, no trabajes para ver si ellos te van a traer esa prosperidad. Entonces, nuestra doctrina católica nos enseña que debemos comunicarnos es con nuestro ángel de la guarda por medio de la oración. Pero el ángel no cumple ningún deseo, como dice la nueva era, ni tiene nombre, porque hoy en día decimos, y le has colocado un nombre a tu ángel de la guarda. Eso no es de Dios. Eso es nueva era. El ángel es el ángel de la guarda, el que te acompañará durante todo el camino de tu vida hacia la presencia de Dios. Pero, ¿de dónde proviene este culto desordenado de los ángeles? Lo decía yo al inicio. Todo se originó en el siglo I y siglo II, donde San Pablo, preso en Roma, les escribió a los cristianos de Colosas, denunciando sobre la confusión de la doctrina entre ellos, la gnosis y el culto desordenado a los ángeles. Ya San Pablo era radical en esto, mis hermanos, y lo vemos en la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Nos dice que nadie con afectada humildad o con este culto de los ángeles os prive del premio, haciendo alarde de visiones, hinchándose y sin fundamento de su inteligencia carnal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy en día vemos señoras que le dicen a otra, es que a mí me habla un ángel y te traigo una noticia para ti. Dice, hermana, quien te está hablando es un espíritu, y ese espíritu es demoníaco y es de la nueva era. Los ángeles no hablan. Los ángeles solamente son mensajeros, cumplidores de la voluntad de Dios. Pero ellos no hablan. Es importante que sepamos eso. Nos guían hacia la presencia de Dios. Entonces, hoy en día, para ganar adeptos y para ganar personas, decimos que nos hablan los ángeles. Eso es nueva era.
En el libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 nos dice la palabra de Dios: al partir de Macedonia, te rogué que te quedaras en Efeso. Debías advertir a algunos que no cambiarían la doctrina, ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Esas cosas alimentan discusiones. Palabra de Dios. Miren lo que nos está diciendo la palabra de Dios. San Pablo nos dice que no se metan en esas cosas, porque eso lo que trae es confusión. Ahora, en la iglesia, nosotros nos presentan 3 arcángeles, que eso lo vimos en la clase pasada: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Eso sí es verdad, cada uno cumple con una función, pero la nueva era nos presenta 7 arcángeles, y muchas personas los compramos y los tenemos allí, y hasta tienen nombre: el nombre de Uriel, Barachiel, Geliel y Caliel. Estos son los nombres de los 4 arcángeles que dicen de la nueva era, mis hermanos. Cuando nuestra iglesia católica solamente acepta 3 arcángeles. Y ustedes dirán, ¿y de dónde sacaron esto? Estos fueron sacados de la cábala judía. Estos nombres no es enseñanza de nuestra iglesia católica. Nuestra iglesia católica, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, nos dice que los ángeles sí tienen nombre, pero no se nos han dado, o no se nos han revelado, y existen, son millones de ángeles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11, nos dice: existen también jerarquías. ¿Qué fue lo que explicamos la clase pasada o el video anterior? Los 9 coros angélicos. Y eso está aceptado por nuestra iglesia católica. Pero vamos a ver cómo el enemigo, cómo el diablo nos ha engañado, mis hermanos, con estas falsas doctrinas, y mucha gente que es católica también sigue la nueva era. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Nos dice la palabra de Dios: el diablo se disfraza como ángel de luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, el diablo no te va a decir que los ángeles es una mentira. Al contrario, él te pone más nombres, te pone otros angelitos, pero para sacarte de la verdadera doctrina. Y ya tú no le vas a pedir a Dios, sino que le vas a pedir a los ángeles. Entonces, el diablo es muy astuto, mis hermanos. Cuando tú de pronto dices: ay, yo entré a esa casa o entré a ese lugar y yo veía que esa persona tenía ángeles, tenía la Virgen, pero esa persona me estaba adivinando el futuro. Mi hermano, los brujos, ellos se disfrazan y no te van a poner una imagen del diablo porque tú no vas a entrar. Te ponen imagen de ángeles, de la Virgen y de algunos santos para confundirnos. ¿Por qué? Porque el diablo se disfraza de ángel de luz. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 nos dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios.
palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta enseñanza errónea no viene de nuestra iglesia católica, viene de demonios. Y mucha gente perderá la fe, mis hermanos. Conclusión, quiero decirte, mis hermanos, como un verdadero católico, debes de formarte, de leer la palabra de Dios, de escudriñarla, de meditarla y de hacerla vida. Porque, mis hermanos, la Iglesia Católica, ella sí cree fielmente en la existencia de los ángeles y de los 3 arcángeles, pero como mensajeros de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos ayuden para encontrarnos con Jesús. Para que nosotros veamos en Jesús, mis hermanos, nuestro Mesías y Salvador. Estos ángeles, en la palabra de Dios, vemos cómo ellos también ayudaron al mismo Cristo cuando fue tentado en el desierto. En el libro de la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 4, versículo 11, nos dice la palabra que después que el diablo tentó a Jesús, vinieron unos ángeles para servir a Cristo. Entonces, ¿qué son los ángeles? Servidores de Dios para ayudarte, para que tú encuentres el camino de Él. No para alejarte de Dios, no para que creas que los ángeles son los que te van a salvar, no para que creas que los ángeles son Dios. No, Señor, servidores de Dios. Lo mismo pasó en la agonía de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 43, dice que Jesús en su agonía, cuando el diablo ya lo tentó, y él solamente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ayúdame. Él no habló con el enemigo. Dice que en ese momento unos ángeles vinieron a servirle. Lo que la Iglesia Católica entonces nos advierte es que no hagamos demasiada especulación cuanto a ellos. Mis hermanos, este es un gran tema para que tú le pidas la luz al Espíritu Santo de Dios y sea el que te guíe en este caminar, y que veas a los ángeles como mensajeros, que veas al ángel de la guarda que va delante de ti guiándote para que encuentres el camino de Dios. Querido hermano, recuerda suscribirte en el botón que te dejo aquí en pantalla, y acá el segundo video de consagración a San Miguel Arcángel. Que Dios te bendiga.